tengo el placer de saludar también una fuente permanente de información y de análisis y reflexión para nosotros, ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Tengo el honor de saludar a su presidente, Juan Pablo Simón Padrós. Juan Pablo, ¿cómo está usted? Norma Pimienta lo saluda. Hola Norma, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, queremos analizar sobre todo el Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio del Papa Francisco, porque está hablando ya repetidas veces, ¿no es cierto, Juan Pablo, de esto de que el dinero debe servir y no gobernar? Sí, definitivamente. Y nosotros en ACDE hemos recibido la exhortación, la verdad que con mucho interés de analizarlo, de estudiarlo, y no solamente aquí en ACDE Argentina, sino en todas las ACDEs del mundo, ¿no? Uh-huh. Nosotros formamos parte de una entidad, digamos, internacional que se llama UNIAPAC, que ya tiene más de 80 años, uh-huh. Y que casualmente el año pasado, y antes, digamos, de conocer la noticia del Papa Francisco, antes de eso, UNIAPAC designó un argentino como su presidente, que es un expresidente de ACDE Argentina, así que tenemos la satisfacción qué bien. de tenerlo a él. ¿Dónde tienen sede? La sede de UNIAPAC es en París, y su presidente es José María Simone, que es un expresidente de ACDE Argentina. Bueno, un honor también para nosotros. Bueno. Sí, por supuesto que sí. Pero con mucha satisfacción, Norma, recibimos la exhortación del Papa. Quiero que la analicemos, porque muchos de nuestros oyentes quizás no han tenido la aproximación a ello en líneas generales. Podemos tomar los puntos fundamentales, también la he leído, y hay cosas muy, muy interesantes que rescatar. Por supuesto. A ver, ¿por dónde quiere que comencemos? ¿Cuál es digamos, es un documento que está dirigido a los católicos, que tiene carácter pastoral, pero que podemos ir sacando para toda la población algunos conceptos en relación a qué es el dinero, cómo está estructurado hoy el sistema financiero? ¿Qué nos dice el Papa Francisco sobre esto? Mire, sí, es muy amplia la exhortación y muy, muy interesante y correcto. De hecho, se mete en puntualizar lo que el Papa Francisco piensa sobre, por ejemplo, la economía de mercado, los sistemas financieros y sobre todo el rol de los distintos actores sociales en contribuir de alguna forma, hace un llamado básicamente en contribuir a que finalmente siempre se respete a la persona, digamos, ¿no? Frente a todo esto, creo que, y en esto lo hemos analizado tanto en ACDE como como te decía Norma, en las distintas ACDEs del mundo, y básicamente la primera conclusión que sacamos es que este documento nos interpela, y ahora hablando desde el punto de vista de la dirigencia empresaria, ¿no? Nos interpela y mucho, sobre todo a renovar nuestro foco con respecto a la pobreza y a la exclusión. Y esto significa la pobreza y la exclusión en el mundo, ¿no? Y cuál es el rol, nos interpela cuál es el rol de los empresarios frente a este flagelo. ¿Y qué cosas se plantean usted? Porque, a ver, para explicar a nuestros oyentes, ACDE básicamente es una entidad, casi centenaria en la Argentina, que nuclea a gran parte del establishment empresarial argentino. ¿Qué cosas las toman ustedes como una interpelación hacia lo que se ha venido haciendo, no por malo, sino porque estamos compartiendo un mismo sistema de creencias y hubo una manera de producir y de hacer las cosas desde las empresas que hay que cambiar? Ustedes como empresarios, ¿qué se están planteando? Sí, nosotros como ACDE somos una asociación de personas, de personas que tienen que ver con el mundo de la empresa, desde empresarios y dueños de empresa hasta dirigentes, directores, jefes, líderes de empresas, que pueden ser empleados también, y también emprendedores y profesionales de la empresa. Y como bien dijiste, tenemos 60 años de historia, en este caso 63, más de 60, y nuestra interpelación va en razón, digamos, de nuestra interpelación personal, ¿no? De nuestro rol de líderes en una sociedad, en este caso en el sector privado, y nos interpela porque somos conscientes de que somos sobre todo gran responsables de la generación del empleo. Y esto, digamos, sobre todo a lo más acuciante, o lo que entendemos que al Papa Francisco más le preocupa, que tiene que ver con la pobreza, somos firmemente creyentes
que es el empleo el que de alguna forma debe y en el mundo ha de alguna forma sacado de la pobreza a muchas personas, ¿no? Y es esa la forma en la cual nosotros interpretamos nuestra gran responsabilidad. El empleo, como sabemos, y para hacerlo de forma responsable y sustentable, tiene que venir, por supuesto, aparejado de inversiones, ¿no? O sea, empresarios que tomen la responsabilidad de coordinar factores, talentos, capital, dinero, etcétera, como para poder hacerlo productivo y poder dar sustentabilidad a los empleos, ¿no? Entonces, la gran discusión y que nos pareció muy interesante, digamos, y muy conveniente, digamos, del Papa Francisco de disparar esta discusión, más allá de que alguno, dependiendo, digamos, quizá ideológicamente cómo piense, digamos, si más libertad de mercado, menos libertad de mercado, etcétera, es una excelente oportunidad que nos está dando el Papa Francisco para renovar la discusión de qué responsabilidad tenemos desde el empresariado frente a la pobreza, ¿no? Y como digo, es cómo estamos planteando nuestra prioridad en las personas que quizás no tienen empleo y que deberían tenerla. ¿Y esto qué dispara, Norma? Esto dispara muchas veces replantear las cuestiones o analizar cuáles son las cuestiones de contexto que el empresariado debería tener. Sí, porque estamos hablando claramente de inversiones, decía usted. Entonces ahí ya nos metemos en un tema que en lo personal me preocupa bastante, y es, por un lado, un contexto que quizás nos favorece, no nos vamos a meter en discusiones macro ni políticas ni nada, Juan Pablo, pero que no favorece las inversiones, que casi es histórico en la Argentina. Estamos incluso perdiendo niveles de inversión extranjera directa, pero por otro lado, que esas inversiones sean volcadas a la economía real y frenar esta locura de la especulación financiera. Exactamente, sí, definitivamente en aquellos lugares donde haya una especulación financiera, hay que también entender el porqué de todo esto, ¿no? O sea, el porqué de que no hay inversión, como decís, Norma, en economía real, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, digamos, que necesitamos tener como para poder, y ahora hablando del país, más allá de que Francisco hablaba de todo el mundo y entendemos que obvio. Querían, digamos, quiere hablar, digamos, de todo el mundo, pero hablando del país, digamos, cuáles son esas condiciones que quizá hay en otros países del mundo desarrollado y hasta de países de nuestra propia región, donde las condiciones sí están dadas para que empresarios que quizás son empresarios o empresas o emprendedores que están en Argentina sí deciden hacerlo en otros países y quizá no deciden hacerlo aquí en Argentina, ¿no? Entonces, frente a eso, y eso te cuento, Norma, desde ACDE, hemos sido gran impulsores y hemos sido una entidad miembro fundadora del Foro de Convergencia Empresarial, que nos venimos juntando ya hace 5 o 6 meses, y que la semana pasada hemos emitido un documento, creemos nosotros, muy importante, muy esperanzador, que tiene que ver con todas estas condiciones que nosotros creemos que son necesarias para poder progresar como país, incluyendo también la ayuda del sector privado en razón de invertir para generar trabajo y para generar de alguna forma desarrollo de todos nuestros ciudadanos. ¿Quiénes forman parte de este foro, Juan Pablo? De este foro formamos parte más de 30 entidades empresariales de distintos, podríamos decir, sectores productivos, desde el campo hasta la industria. Hay también entidades que tienen que ver con lo personal. Bueno, en este caso, ACDE, como les digo, es una asociación de personas, pero también hay consejos profesionales y también hay entidades digamos, podríamos decir, de que promueven el comercio internacional, digamos, ¿no? Tenemos cámaras de distintos países que apoyan y adhieren a este foro, ¿no? Y Norma, en este documento, y hablando de las cuestiones que son esenciales para poder lograr, que nosotros creemos que son esenciales para poder lograr un cambio, una evolución en los niveles de pobreza que tenemos y que tenemos en el país, tienen que ver no solamente con lo económico,
y yendo a Evangelii Gaudium, gran parte, digamos, y la denuncia que nosotros adherimos como ACDE, que hace el Papa Francisco, que tiene que ver con la idolatrizar, digamos, el dinero, nosotros somos unos convencidos en ACDE que el dinero o la renta, que es muy válida y legítima, tiene que ser un instrumento para poder en la empresa poder desarrollar un emprendimiento en una comunidad de personas. El gran problema es cuando creemos en el sector privado y en el empresariado se toma a la renta o al dinero como el objetivo final. Y sí, bueno, que es lo que está ocurriendo. Salgamos del universo de las pymes, Juan Pablo, pero si nos metemos en el universo de las grandes empresas o multinacionales, vos tenés una economía que hoy está financiarizada, donde las grandes empresas lo que más les interesa es quizás la especulación financiera, llamarlas activos, bonos o lo que fuere, que el core business que han tenido, digamos, a qué cosa me voy a dedicar yo a producir, sea un bien o un servicio. Y esto es estructural. Esto no se cambia de la noche a la mañana, no se cambia con una toma de conciencia, de volver a financiar proyectos de la economía real y frenar la especulación financiera, que es uno de los temas del Evangelii Gaudium, por eso lo llamábamos, para analizar básicamente esto, Juan Pablo. Sí, sin normas, yo creo que eso puede llegar a ocurrir, pero también puede llegar a ocurrir, y sobre todo en países de vuelta que dan las condiciones, y no solamente condiciones económicas, son condiciones que tienen que ver con el contexto más allá de lo macroeconómico, que tienen que ver con condiciones del respeto a la ley, el respeto al Estado de Derecho, que tiene que ver con tener instituciones sólidas y fuertes con respecto a lo social, a la seguridad, a la contención social, ¿no? O sea, todas esas, podríamos decir, muy importantes condiciones del contexto, hace que en muchos países el sector privado y las multinacionales que vos decís, no solamente se ocupen de la especulación financiera, o mismo, digamos, porque simplemente es mejor negocio invertir en la economía real que estar especulando financieramente. Y eso es una realidad que ocurre, ocurre en el mundo. Está bien, pero parece una utopía a años luz, Juan Pablo, de poder decir que sea un mejor negocio y que te vaya a dar más rentabilidad porque te va a sostener el negocio, vas a estar marcando, bueno, lo que hoy está tan de moda, que es la famosa palabrita de la sustentabilidad. Va a ser más negocio ocuparte de eso que ocuparte que meter tu dinero en una bolsa de valores o en un mercado. Yo creo, y en esto y analizándolo a partir, digamos, de lo que ocurre en la realidad, las decisiones de inversión y lo que nosotros podemos considerar lo que es negocio y lo que no es negocio, como sabes, Norma, está muy aparejado con el factor de riesgo. Obvio, ¿no? Sí. Evidentemente, esto es una decisión muchas veces personal y legítima de inversores que deciden tomar más riesgo o tomar menos riesgo, ¿no? La especulación financiera tiene su riesgo, que muchas veces, cuando hay una alternativa, como vos decías, de economía real, que tiene que ser válida y que tiene que ser tomada en cuenta, y este es mi conocimiento personal de conocer otros países del mundo y de la región, en la cual gran parte de todas esas inversiones y decisiones legítimas las vuelcan sobre economía real, porque ven menos riesgo que en una especulación financiera. Claro, esto es. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Y ahora volviendo a Evangelii Gaudium, que es donde querías que nos enfoquemos, ¿no? Es, evidentemente, y ahora tomándolo desde el punto de vista de cuál es nuestro rol como dirigentes de empresa, tenemos que ser responsables y tener la valentía suficiente como para poder decir lo que creemos que es mejor para construir todos estos incentivos en nuestro país como mercado de trabajo. Claro. Más allá de como un lugar para conseguir, de alguna forma y con legitimidad, esa renta que hace falta como para poder hacer un negocio sustentable. Claro. Pero primero es tener la responsabilidad de poder decir lo que pensamos y sobre todo desde el sector empresario, que la verdad que nosotros lo que analizamos es el sector empresario también tiene conocimiento de lo que ocurre en el mundo. Porque gran parte de los empresarios que
que formamos parte, digamos, del sector empresarial en Argentina, hacen negocios en el mundo también. Claro que sí. Entonces, yo creo que hay que aprovechar todo ese conocimiento y, por supuesto, digamos, analizarlo y no necesariamente tener que estar totalmente de acuerdo, pero sí analizarlo y tomarlo en serio.